bendiga de una manera especial. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando en el Señor. A pesar de que, como decía nuestro hermano Tom, usted está como distraído, como que si usted no está acá en el lugar santo. Usted está como que usted está, el cuerpo aquí en Cristo, pero la mente como en otro lugar. Amén. Pero yo sé que Dios, a través de estas palabras, va a cambiar la atmósfera. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero que sin más preámbulo usted vaya abriendo su Biblia en el texto que tiene la campaña. ¿Cuál es el texto? Primera de Corintios 2:16. Ok. Pero usted va a comenzar a leer conmigo desde el verso 14 hasta el 16. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 hasta el verso 16. Mi alma adora la gloria de Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor Dios. Yo leo en el nombre del Padre. Vamos a esperar que Julita lo encuentre. Y mi madre se haya de mí. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 hasta el verso 16. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué es lo que son para él? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias te doy, Dios, por tu palabra, Rey de gloria. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Usted se puede sentar, se puede acomodar allí. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Pero es importante que para nosotros podamos entrar en materia, poder entender acerca de estos dos puntos que tiene el tema. Lo primero es mentalidad y luego reino. Entonces es importante poder entender el significado de la palabra mentalidad. La palabra hebrea para mentalidad es shasheva. Sí, shasheva. En la cultura hebrea, la mente se entendía como el centro de decisiones. Escuche bien. El centro de decisiones, el centro de las emociones, pero también el centro de los pensamientos. La mente abarcaba aspectos racionales y espirituales. Entonces es importante nosotros poder entender esto, incluyendo la moral y la ética judía. Entonces es importante que nosotros en la Nueva Jerusalén podamos entender que nuestra mente es el centro de ¿qué? De las emociones. Pero aparte de que es el centro de las emociones, es el centro de ¿qué? De las decisiones y de pensamientos, tanto pensamientos positivos como pensamientos negativos. Pero entonces estamos hablando que los jóvenes en estos tiempos necesitan tener una mentalidad del reino de lucha, pero no cualquiera puede tener la mentalidad del reino, porque el que piensa en las cosas seculares y no piensa en las cosas del reino no puede tener la mentalidad del reino. El que piensa en las cosas triviales no puede tener mentalidad del reino, pero aquel que estudia
mente necesita estar conectada en el cielo. Gloria a Dios. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde hay muchas ofertas, ¿no? Y como hay muchas ofertas, también hay muchas redes sociales. Y en las redes sociales hay un sinnúmero de cosas expuestas allí, donde tu mente comienza a navegar y comienza a navegar. Y cuando muchos quieren despertar, ya está. Así es. ¿Por qué? Porque se entretuvieron en cosas que no sumaban a poder discernir y poder entender que su mente necesita estar conectada al cielo. Pero para que tu mente esté conectada al cielo, tú necesitas tener una relación con Dios. Tú necesitas tener intimidad con Dios. Tú necesitas tener una intimidad con la palabra. Necesitas estudiar la palabra. Necesitas escudriñar la palabra. Porque aquel que no escudriña la palabra no puede hablarme a mí de mentalidad del reino. No, tú tienes mentalidad del mundo. Mentalidad del montón, una mente que está baja, una mente que navega por las redes sociales, pero no se detiene un momento en poder navegar en las cosas espirituales. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno de Dios. Es decir, del reino que estamos hablando es del gobierno de Dios, el que gobierna sobre todo. Gloria a Dios. Entonces, jóvenes con una mentalidad que está conectada al cielo. ¿Por qué? Porque es el reino de ¿qué? Del Dios Todopoderoso, el que gobierna sobre todo, el que lo abarca todo. Él es la excelencia, Él es todo lo que Él quiere hacer. Aleluya. Por eso es que los 24 ancianos, ellos allá en el cielo dicen: Santo, 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 aleluya, dando a entender que el único que merece tener esa santidad se llama aquel que lo creó, aquel que entiende que el único que está a la diestra de Dios se llama Jesús. Es por tener mentalidad del reino, entender que las cosas del mundo son cosas pasajeras. Gloria a Dios. ¿Me sigue? Amén. Entonces ya casi estamos dando inicio al mensaje. Gloria a Dios. Yo me daba este mensaje, iglesia, con el propósito de enseñarte que tu mente solamente necesita estar conectada al cielo. Porque cuando tu mente está conectada al cielo, Dios comienza a añadir todo lo que ha de añadir. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una mente renovada y puedes estar renovado completo, limpio completo, purificado por completo. ¿Para qué? Para que tú seas un ente de canal de bendición para multitudes aquí en la tierra. Amén. La iglesia tiene que romper primeramente, escúchame, todo aquel que quiere tener una mentalidad del reino necesita romper con lo común. Así es. Porque hasta que la iglesia no aprenda a romper con lo común, con lo que está acostumbrado a ver, no entenderá que nuestra mente no está apta. ¿Para qué? Para hacer solo cosas que estamos acostumbrados a ver. Nuestra mente está conectada al que todo lo puede. Nuestra mente debe estar conectada al que es 100% espíritu. Y cuando tu mente está conectada a aquel que es 100% espíritu, te hace entender a ti que tú no puedes vivir en la carne. Tú necesitas vivir en el espíritu. Tú necesitas caminar en el espíritu. Tú necesitas ver en el espíritu. Y tú necesitas actuar como alguien 100% espiritual. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Pero hay un problema, todo. Porque el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Así es. Por eso Dios me decía: dile a la iglesia que tiene que romper con lo común. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes con lo común,
es porque tienes una mentalidad del reino. Y aquel que tiene una mentalidad del reino se remonta en lo sobrenatural, porque no se conforma con lo que está acostumbrado a ver y dice: Jehová, muéstrame más, porque quiero conocer más de ti. Gloria a Dios. Pero para nosotros poder conocer más de Dios, necesitamos venir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Todo. ¿Cuál es la fuente? La palabra. Porque como yo voy a conocer cómo funciona el control del televisor nuevo que yo compré. Cuando yo compré el televisor, ellos me entregaron un manual, pero entonces el manual yo lo rompí y no lo leí. Entonces, para yo poder entender y conocer este control, cómo funciona todo, ahora yo tengo que buscar a alguien que tenga un televisor parecido. ¿Para qué? Para que me enseñe a mí, Wilmer, a yo poder manipular este televisor. ¿Por qué? Porque cometí un error de romper el manual que te enseña cómo tú encender el televisor, el manual que te enseña a ti a cómo tú programar ese control. Aleluya, el manual que te enseña todo acerca del televisor y del control. Aleluya, pero Dios no quiere que tú busques a alguien que te enseñe cómo tú necesitas conducirte aquí. Dios quiere que tú te conectes a Él, que cambies la mentalidad del reino, y a través de esa mentalidad tú entenderás que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y como Cristo vive en ti, tú no vas a hacer las cosas que a ti te place, haremos las cosas que a Dios le place. Pues sí, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Usted no ha visto un sinnúmero de personas, alma, que en estos tiempos no creen en los milagros de Dios. Pero no visto. Usted no ha visto un sinnúmero de personas que no creen que los demonios existen. ¿Te han visto personas que quieren desmentir eso? Cuando alguien está endemoniado y dice: no, eso es una película, eso es un show, eso es un teatro, eso fue montado. ¿Por qué? Porque son personas naturales. Y los naturales no pueden percibir, no pueden discernir las cosas espirituales. Pero tú y yo fuimos lavados con una sangre ¿de qué? De un cordero que fue inmolado. ¿Dónde? En la cruz. Y automáticamente tú y yo recibimos esa sangre que limpió, el que nos limpió, nos purificó. Esa sangre nos hizo entender a nosotros, igual que aquel sacrificio de aquel madero, que nosotros necesitamos creer más en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, que la propia cosa que estamos acostumbrados a ver. Porque lo que estamos acostumbrados a ver fue hecho de lo que no se ve. Aleluya. O sea, esto es una copia, esto es un montaje de lo que Dios creó en el principio. ¿Me sigue? ¿Cuánto me sigue? Le doy un aplauso. Hay 6 puntos esenciales que quiero que tú lo atesores. Porque quiero que lo mantengas allí siempre en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay un punto que quiere decir que el hombre natural no vive en el Espíritu. Entonces tú necesitas atesorar eso. ¿Por qué? Porque si el hombre natural no vive en el Espíritu, usted necesita entender esa palabra siempre. ¿Para qué? No para vivirla para ti, sino para entender que si el hombre natural no vive en el Espíritu, yo tengo que ser ¿qué? Un hombre con una mentalidad del reino, porque el que vive con la mente puesta en el reino es un hombre que vive en el Espíritu. Entonces, segundo punto es: el hombre natural siempre vive poniendo límites. No me entendieron.
El hombre natural siempre vive poniendo límites, limitaciones. Siempre pone un pretexto para poder. Siempre busca una excusa. Cuando alguien tiene una visión o tiene un anhelo de salir a hacer alguna obra para Dios, el hombre natural que no está conectado a Dios y tampoco está conectado a la palabra, comienza a justificarse y a poner pretextos y excusas. ¿Para qué? Para que la obra de Dios no avance. Aleluya. Por eso es tan importante entender que el hombre que tiene la mente del reino, la mentalidad del reino, es un hombre que tiene su oído conectado al cielo y solamente escucha la voz de Dios, la voz del que le dice: yo te llamé, yo te respaldo, yo soy tu sustento, yo soy tu amparo, no te detengas, apruebo lo que quieres hacer para mi obra. Tercer punto: el hombre natural no tiene mentalidad del reino, tiene mentalidad del mundo, porque la sabiduría que ha adquirido, la ha adquirido del mundo. Y como ha adquirido sabiduría del mundo, ¿sabe qué ha hecho? Se ha hecho sabio en su propia opinión. No recibe consejos de nadie. Entiende que cuando es por ahí, aunque descienda un ángel del cielo y le diga: no te vayas por ahí, es por ahí que va a correr. ¿Por qué? Porque está distanciado del reino y sus oídos y su corazón está confiando en sí mismo. Ojo con esto, iglesia. No podemos confiar en sí mismo. La misma palabra nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos como para qué, como para el Señor. Pero para nosotros poder hacer todo que sea como para el Señor, necesitamos conocer del Señor, necesitamos tener una comunión con el Señor, necesitamos tener una integridad con el Señor, y para poder entender al Señor necesitamos profundizar en su palabra, necesitamos alimentarnos del rollo. Basta ya de que de ser cristianos. Gloria a Dios. No podemos andar vacío, iglesia. Hay personas que andan seco como un arenque. No tienen nada que dar. Y las excusas muchas veces sobran. Y el día que nosotros estemos delante del trono de Dios, allí no van a valer las excusas, allí no van a valer los pretextos. Es ahora que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Es ahora donde nosotros necesitamos tener esa mentalidad. ¿De qué? ¿Mentalidad de qué? Del reino. Pero del reino de la tierra. Del reino de Dios. Porque aquí hay reyes, hay reinado aquí en la tierra, en la iglesia. Así es. ¿Eso qué es eso? Quizás que usted lo oye como en esos países, el rey fulano de tal. Pero ¿sabe cuáles son los reyes en esos sitios? Lo que aquí llamamos presidente. ¿Sabe eso? Lo que en esos países se llaman reyes, aquí son quienes? Los presidentes, pastor. Y son los que ¿qué? Los que conducen todo, ¿verdad? Los que dan todas las instrucciones, los que dan los decretos y aprueban, sí, esto es así. Y el pueblo completo necesita hacer lo que vino de donde, de allá arriba, porque esto es por rango. Entonces, así funciona el reino de los cielos también. Tú sabes, iglesia. Pero hay algo que tú necesitas entender, que eso de los rangos, ¿tú sabes dónde sucede? En el ámbito espiritual. Tú eres el querubín, tú eres el ángel encargado de esto, tú eres a San Miguel de Arcángel, tú eres tal, tú eres fulano, tú eres
Necesitamos entender que grande es solo uno y se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y toda rodilla tendrá que doblarse. Todo lo que respire necesita alabar a Jehová. Tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. No te creas menos que nadie. ¿Me escucha bien? No te creas menos que ningún ser humano. Si tú te das cuenta, los ángeles no son llamados a cambiar el mundo por dolor. ¿Escucha bien? Los ángeles no son llamados a eso. ¿Tú sabes quiénes son los que fueron llamados para eso? Tú y yo. Porque tú y yo fue a lo que Jesús se le presentó a esos discípulos y dijo: ir por donde, por todo el mundo, y predicar el evangelio. Y a través de tu predicar ese evangelio, ese mundo de dolor, tú lo estás cambiando por un mundo de paz. Tú te estás haciendo entender que la paz que ellos están buscando allá afuera solamente le va a generar dolor, tristeza, angustia. Pero nosotros vivimos una esperanza viva, una esperanza que nos hace entender, aleluya, que lo que estamos viviendo esta breve tribulación momentánea no se va a comparar con esa gloria cuando Cristo se manifiesta en su reino. ¡Gloria a Dios! Gracias. Ahora, hay un punto que yo quiero que tú lo analices. Y es, pero quien tiene mentalidad del reino, nadie lo detiene. ¿Escucha bien? Quien tiene mentalidad del reino, nadie lo detiene. Gloria a Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a decir un buen dominicano para que me entiendan. Hubieron unos malos moritas. ¿Está bien? Hubieron unos malos moritas que se le acercaron a alguien. No sabía quién ahora. Se acercaron a alguien y dijo: mira, tú supiste que Jehová te va a quitar fulano de tu lado. Y tú sabes que hizo este caballero que tenía la mentalidad del reino, aquel que estaba conectado al cielo, aquel que no había pendiente al chisme, aquel que no estaba pendiente a su fulano, aquel que decía: mi corazón tiene que estar conectado al cielo, no pondré sobre una ropa y nadie me va a derribar. Sí, yo sé que Jehová me lo va a quitar de mi lado. Cállate. Aleluya. Y él siguió, porque había una promesa. Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Eso fue lo que Elías le dijo a él. ¿Y qué le pidió? Yo quiero ser rico millonario. ¿Fue eso? No. Una pobre que, porción de qué? De pensamiento. Por eso cuando estos hermanos ahorita vienen y le dicen: mira, no se puede. Si yo no sé, tranquilo, porque él me dio una palabra y yo la arrebaté. Y yo vivo conforme a esa palabra. A mí ningún diablo ni ningún demonio me va a impedir que yo vea cuando Elías se levantaba, aleluya. Por eso cuando se vuelve de gigante van al otro lado. Aquí también vienen otros lados bonitas, también otros instrumentos del enemigo, y vienen y me dicen lo mismo: supiste que Jehová te va a quitar tu Señor. Si yo lo sé, tranquilo, cállense, porque yo tengo conectado el cielo, y el cielo me dijo a mí que lo que yo declaro en la tierra será declarado en los cielos. Aleluya. Y aquel que me instruyó, aquel que fue mi maestro, aquel que fue mi mentor, me dijo que si no veo cuando Jehová lo levante, yo voy a recibir lo que ando buscando. Jóvenes con mentalidad, Eliseo tenía la mentalidad del rey.
Por eso cuando Jehová levantaría, Eliseo no estaba ni que haciendo una doctrina ni una parrillada. No. Es que Eliseo estaba en el momento exacto, en el lugar correcto, aleluya, donde se estaba hablando de Jehová, donde el hombre de Dios portaba la palabra, donde aquel que portaba la unción, aquel que hacía que descendiera fuego del cielo, aquel que decía que llovía, aquel que en un momento determinado se sentó debajo de qué, debajo de un enebro, pero aún así seguía siendo el hombre de Dios, seguía siendo el hombre que escuchaba la voz de Dios. Hay un problema ahora aquí. Ahora él viene levantado. ¿Qué es lo que fue ayer? Diga, ayúdame, levantado. Juan Luis, pero cuando Elías sube cae algo. Ay, gloria. Poderoso Dios. Cuando Elías levantado, había alguien al lado de él. Aquel que le había dicho que si tú estás conmigo cuando esto suceda, te será hecho. El que te será hecho, vas a recibir la doble porción. Y por eso, por tú haber pagado el precio del llamado, por tú estar atento a lo que yo hacía de parte de Dios, y ahora vamos a ser parte mía, pero cae el manto de mí, aleluya. Y Eliseo coge el manto, pero Eliseo coge el manto. Eliseo no se quedó estático, no. Eliseo sabía lo que Elías hacía con el manto. Eliseo sabía que Elías hacía un milagro. Eliseo sabía que Elías hacía proeza de parte de Dios. Por eso él toma el manto y se para en medio de las aguas y se secó el sudor. ¿Dónde? El manto no era para secarse el sudor. El manto era para golpear las aguas. Y cuando él golpeó las aguas, las aguas que hicieron, las aguas se dividieron. El primer milagro que hace Eliseo en ese momento, cuando recibe el manto, cuando recibe la otra porción, pero era porque Eliseo estaba conectado al cielo. Gloria a Dios. Sí. Poderoso Dios. El que tiene mentalidad del reino vive bendecido. Amén. Te lo voy a volver a repetir. El que tiene mentalidad del reino vive bendecido. Amén. Es que el que tiene la mentalidad del reino está conectado al cielo, Aleluya. conectado a la palabra, y cuando escudriña la palabra se da cuenta de algo, Gloria a Dios. que a Satanás le queda poco tiempo. Y como a él le queda poco tiempo, por eso es que él está tirando y tirando. Porque él no se quiere quedar solo con ese grupito que tiene. Él necesita más para que sufra el castigo también. Pero aquel que tiene la mentalidad del reino entiende que ese lugar no fue creado para los seres humanos, fue creado para nosotros. Haga así conmigo. Dígale, para allá yo no voy. Dígalo, para allá yo no voy. Porque tengo la mentalidad del reino. Dígale, porque tengo la mentalidad del reino. Y aquel que tiene la mentalidad del reino se acuerda que Jesús dijo: voy pues a preparar. Y si así no fuera, yo se lo hubiese dicho, porque no pierdan, para que no estén perdiendo el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, como yo tengo la mentalidad del reino y yo vivo conectado al cielo, yo vivo conectado al reino, yo necesito ver esas moradas, porque yo necesito morar con Jesús de Nazaret. Así que ningún diablo, ningún demonio que trate de detenerme, porque si tratan de detenerme, antes de querer detenerme, tendrán que verse cara a cara con el león de la tribu de Judá, tendrán que verse con el que pelea por mí, tendrán que verse por aquel que pelea mis
Sigo. El que tiene mentalidad del reino sana a los enfermos. Gloria a Dios. Pero el que no tiene la mentalidad del reino le cuesta creer eso. Hermano, todo aquel que tiene mentalidad del reino Gloria a Dios. trata de qué? De probar lo sobrenatural, de tratar de ver que Dios haga un milagro en sí mismo, o yo ser el instrumento para que Dios haga un milagro a través de mí. El primer milagro, vamos a decir el segundo, porque el primero que yo vi fue cuando yo acepté a Cristo. Ese fue el primer milagro que yo vi materializado, cuando yo acepté a Cristo. Ahora, el segundo milagro que yo veo en los caminos del Señor era que yo me estaba pudriendo por los oídos, hermano. Gloria a Dios. Yo tenía un dolor, unos dolores de oído, hermano. Yo botaba a ver unas anguasas de los oídos, como ustedes se imaginan. Y yo pensaba que a mí me iba a dar un paro, algo de eso, hermano, porque yo no aguantaba el dolor y hacían estudios, me hacían de todo y el problema iba de mal en peor. Y un día me empalpa para Gautier, hermano, un sábado, me acuerdo como hoy, y allí ese sábado me pusieron una inyección, como me habían dicho anteriormente en otro lugar, hermano, y el dolor cesó, pero cesó como por 2 horas, hermano. Cuando yo llegué a mi casa, que traté de dormir, hermano, ese dolor me despertó nuevamente. Digo, Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? Pero había algo que al diablo se le había olvidado, y era que ya yo había aceptado a Cristo en mi corazón. Entonces ya yo tenía la mentalidad del reino. Entonces, como tenía la mentalidad del reino, fue como alguien que está conectado al cielo. Llamo a la sobrina mía, digo, Lorena, ven, corre. Me dice, ¿qué te pasa, tío? Digo, yo no aguanto este dolor. Digo, ve donde fulano, donde el hermano Darío. Digo, búscame a Darío, que yo necesito que ore alguien por mí. Y cuando Darío llega donde mí, dice, ¿qué te pasa, varón? Digo, varón, ven, yo necesito que tú ores. Y Darío saca una Biblia, y cuando saca la Biblia comienza a leer un texto bíblico. Después que me lee el texto bíblico, comienza a orar por mí. Comienza a decir, el dolor te va en el nombre de Jesús. Suéltalo ahora, suelta. Hermano, ¿usted sabe qué aconteció? El dolor comenzó a cesar aquí, pero yo como quiera fui a Gautier de nuevo. Ahí mismo, terminando 2 años de orar, yo sentí que el dolor se estaba yendo, pero como quiera fui allí. Pero fue Dios que permitió que yo volviera a aquel lugar. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo llego a aquel lugar, los doctores no me quieren volver a inyectar. Me están diciendo, tienes que ir a tu otorrino. Digo, pero es que yo no aguanto más. Digo, póngame de nuevo la inyección. Digo, que te vamos a poner lo mismo. Y el dolor va a volver después cuando se pasa el medicamento. Digo, póngamelo. Me pusieron el medicamento, pero Dios me hizo entender, viste, me pusieron lo mismo, pero quien te quitó el dolor fui yo. Nunca más sufrido del dolor de oído, y ya tengo 13 años en los caminos de Dios. Una cosa es lo que el diablo diga de ti, y otra cosa fue lo que Dios dijo. Si Dios dijo que tú ibas a sanar enfermos, ora por los enfermos que ellos van a sanar. Amén. Poderoso Dios. Hace casi 13 años de eso, y yo no volví nunca al médico. Y miran aquí a donde todo. Nunca me había vuelto a doler los oídos. ¿Cuánto creen en el milagro de Dios? Amén. Entonces, el que tiene mentalidad del reino sana los enfermos. Así. El que tiene mentalidad del reino sana los almas. Gloria a Dios. Hay una cuchara. Aleluya. Amén. El silencio en la sala. Y no en Caribe Cinema que estaba. Las almas hay que buscarlas, pero para buscarlas tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo persecuciones. ¿Está bien? Persecuciones. Porque donde él llegaba, la palabra que él daba
iba en contra de las leyes y de las reglas que estaban establecidas allí por los hombres. Por lo que él trajo fue un reino celestial, porque su mente estaba conectada al Padre. Gloria a Dios. Estamos hablando de hombres con mentalidad del reino. Entonces, Jesús tenía la mentalidad del reino, del gobierno de su Padre. Por eso Jesús comienza a anunciar las buenas nuevas de salvación, dando a entender que todo aquel que siguiera a Jesús estaba obedeciendo a quién, obedeciendo a Dios, porque Él y el Padre eran uno. Aleluya. Por eso mucho le chocó esto cuando ellos dicen eso, y ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esto? Porque ellos estaban esperando a alguien, un rey con qué, con mucho oro, con una corona bonita y un sinnúmero, por no decir otra palabra, de gente tumbando polvo a su alrededor, los que lo cuidan, los que lo protegen. Pero no, él fue y dijo: creo que tú eres pecador de y tú vas a ser pecador del hombre, cállate atrás. Y tú, no, fulano, cállate atrás. Y tú, hasta que reunió 12. Él no buscó los 12 más preparados ni los más capacitados, no. Él buscó 12 de diferentes lugares que dieran fe y testimonio de lo que ellos iban a recibir al servir a Él. Y algo que me llama mucho la atención es que muchos de ellos, aleluya, aún estando con Él, muchas veces dudaban de las cosas que este hombre podía hacer, porque hay gente que está a tu alrededor, y aunque esté a tu alrededor, no están con la mentalidad del reino, aleluya. Y todo aquel que tiene mentalidad del reino está bajo la misma sintonía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en la misma emisora. ¿Cuál es la emisora de nosotros? El cielo. ¿Sabe la emisora de nosotros? El cielo. Entonces, cuando el cielo nos habla, nosotros escuchamos. Cuando nosotros hablamos y el cielo no nos escucha, hay problema. ¿Ya me está entendiendo lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. Cuando nosotros le hablamos al cielo y el cielo no responde, es porque no hay una mentalidad del reino. Es porque hay algo que está esquivando que el reino responda. Entonces necesitamos autoanalizarnos y ver qué es lo que está impidiendo que nuestras oraciones no lleguen al trono de Dios. ¿Lo sigue? Gloria a Dios. El que tiene mentalidad del reino vive en unidad. Entonces, ¿cómo vive el que tiene mentalidad del reino? Y todo aquel que vive en unidad hace la cosa correcta y no toma decisiones solo, porque entiende que pertenece a un equipo, a un grupo. Por una razón, por eso es que se dice que en la unidad está ¿qué? La fuerza. Porque cuando tú estás unido al equipo, no estás solo, no estás peleando solo, no estás orando solo, no estás ayudando solo. La iglesia, los lunes, los líderes, a las 8, oración. ¿Qué hay que hacer? Activarse, dejar las excusas, los pretextos. Y a las 8 hay que conectarse a orar. Pero solamente los líderes que tienen derecho a orar. No, la iglesia en general necesita conectarse en ese ambiente, en esa dirección. Hay oraciones que son personales, pero hay oraciones que son colectivas. Cuando el pueblo, en aquellos tiempos, el pueblo de Dios estaba pasando por situaciones, el líder reunía al pueblo completo y le dice: es necesario que ayunemos. No di que yo voy a ayunar, no. Es necesario que ayunemos. Gloria a Dios. Pero hoy en día hay gente que ayunan para que Dios le dé un carro, o para que Dios me entregue mi otra mitad o mi costilla. Pero cuando yo no voy a la palabra, en ese tiempo nadie oró por cosas, por ese tipo de cosas. Ayunó, perdón, por ese tipo de cosas.
ayunaban cuando se apartaban de Dios y decían: necesito que el pueblo vuelva a Dios. Vamos a orar y vamos a ayunar. Ahí su mentalidad se conectaba al cielo, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos cuando estemos mal, aleluya, y entendamos que sin Él nada vamos a poder hacer. Damos un aplauso a Cristo. Ya casi termino, me están mirando mucho y sé que son las 9, ya no, tranquilo. La mentalidad del reino, presta atención, es una forma de pensar y actuar que se centra en Cristo y en la voluntad de Dios. Esa es la mentalidad del reino. Se caracteriza por la justicia, la paz y la solidaridad. Oye, ¿por qué se caracteriza la mentalidad de Dios? La paz y la solidaridad. La justicia, la paz. Y la justicia, perdón. Se vive por encima de las circunstancias. Se toma decisiones basadas en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Se busca conocer y practicar la verdad de Dios. Eso es alguien con la mentalidad de Dios, del reino. Se rechaza el relativismo y se cree que Dios es justo. Se interpretan los códigos gubernamentales que emanan del trono de Dios, no de nosotros. Se apunta a la realización de la voluntad de Dios en la creación de una nueva sociedad. Una sociedad que restablezca los valores. Eso es alguien que tiene mentalidad del reino. ¿Cómo alcanzar la mentalidad del reino? Aprender a pensar y actuar según Dios, no según yo, no según mi ego, no según mi orgullo, no según mis decisiones, no según mi voluntad, no, según Dios. Convertirse a un nuevo modo de ser ante Dios y ante la verdad anunciada por Jesús. Sigo. Superar crisis, pero no cualquier crisis, crisis reales, para decidirse por el nuevo orden de cosas que trae el reino de Dios. Hermano, debemos imitar a Jesús. Alguien que tiene mentalidad del reino es alguien que imita a Jesús. No imitarlo simple y llanamente en las señales, en los milagros y en los prodigios. No, hasta en el servicio, en todo. La primera parte del versículo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Nos lleva a reflexionar sobre la incomprensibilidad de Dios y su sabiduría. Se cita una idea también presentada en Isaías 40:13. ¿Quién me lo lee? Rapidito, Isaías 40:13. Gloria a Dios. Que con esto vamos a terminar ya. Amén. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñar? Repítalo de nuevo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñar? Dilo otra vez que no te entendieron. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñar? Y yo te pregunto, iglesia, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién existía antes de él? ¿Quién pudo enseñarle? Entonces, si nadie pudo enseñarle y él es como él quiere ser, yo que estoy aquí en la tierra, que fui creado por él, yo necesito tener su mente, yo necesito perseguir su pensamiento, yo necesito actuar como él, porque a él nadie le enseñó, pero él sí
se atrevió a enseñarme a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces tú y yo necesitamos estar en esa comunión con Dios, en esa coinonía, porque eso es lo que nos va a garantizar a nosotros tener vida eterna. Ponte sobre tus pies. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jóvenes con mentalidad de reino. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amaste primero, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Rey de Gloria. Enséñanos, Señor Dios, a poder tener mentalidad de reino, Señor. Poder imitar a Jesús, Señor. Poder servir como sirvió Jesús, aleluya. Enséñanos día tras día, Señor, a vivir, Señor, conectado en ti, Padre de la Gloria. A desprendernos de las cosas que no te agradan. A enamorarnos más de ti, Señor. Enséñanos a trabajar más en tu obra, con ese deseo ferviente, Señor, de llevar tu palabra al lugar donde otros lo han querido ir, Señor. Padre, nos entregamos hoy, Señor, y te decimos, Señor, límpianos, Padre, purifícanos, Señor. Si hay algo, Señor, que está impidiendo, Señor, que yo te agrade, Señor, quítalo de raíz, Señor, desarráigalo de mi corazón, Padre de la Gloria, porque yo quiero obedecerte a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero tener mi mente conectada al cielo. Yo quiero andar en santidad, pero también quiero estar en paz con todo, Señor, porque yo necesito verte cara a cara. Yo necesito ir a morar. Yo necesito caminar por esa calle de oro, por ese mar de cristal. Ayúdanos, Padre de la Gloria. Ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo, Señor, porque muchas veces, Señor, perdemos el tiempo y después queremos tiempo, pero ya no hay tiempo. Aleluya. Sabemos que tu venida está cerca, Dios de gloria, aleluya. Por tal razón, Señor, nos ponemos a cuenta, Señor. Padre, nos humillamos en esta hora, reconocemos, Señor, nuestra falta. Señor, Dios de gloria, y te decimos, Señor, abrázanos, Jehová, abrázanos, Jehová. Gracias a Dios por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, damos un aplauso al Rey.